Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Miércoles 23 de octubre, miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio del que les he escrito arriba brevemente. Léanlo y verán cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestados a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo. Por el Evangelio, del cual yo soy ministro por la gracia de que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles las riquezas insondables que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos, en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizados en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder están en el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañan para el Señor, que hizo proeza. Anunciadla a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sión. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor les respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito, quien el amo ha puesto al frente de sus servidumbres, para que les reparta
la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentra portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, en este día pedimos al Señor que nos regale mucha de su gracia, de su entendimiento y de su bendición. Hoy Pablo nos vuelve a recordar que nosotros los gentiles, recuerden que los gentiles venimos siendo todos los que no somos del pueblo judío, que no somos autóctonos judíos, pero que también a nosotros se nos ha sido revelado el misterio de Cristo. Nosotros somos partícipes. Y Pablo va a ser ese apóstol de los gentiles, entiéndase, de todos los que no son judíos. Y entonces Pablo nos va a acompañar en explicarnos, en llevarnos, en acercarnos por la gracia que Dios le ha dado y también la gracia del Espíritu Santo que también nos llega a nosotros. Entonces, estamos llamados, como Pablo, a ser nosotros anunciadores del Evangelio, a mirar cada uno de nosotros las vocaciones que tenemos en lo que es el plan de salvación de Dios. Fíjense que todos entramos en este plan de salvación y todos tenemos un rol que desempeñar, todos tenemos un llamado al cual responder. Así, con el salmista, sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¿Y lo haremos quiénes? Lo haremos todos. Lo haremos los judíos como ese pueblo escogido, elegido y que Dios acompañó, ¿verdad? Que Dios eligió desde siempre, pero para traer la primicia, no para ser exclusivos y únicos, y lo haremos también nosotros. Pero, como ya sabemos, muchos lo aceptaron, otros no lo aceptaron, y puede pasar también lo mismo con nosotros. Por eso, ¿qué nos va a decir Jesús en el Evangelio? Comprendan a que si supieran a qué hora viene el ladrón, pues lo estuvieran esperando para que no les robe, ¿verdad? Sin embargo, no sabemos en qué momento pudiera venir un ladrón, sorprendernos, etc. Y asimismo dice el Señor que será el día de su venida, y podemos verlo como ese momento en el que Dios nos llama a su presencia. Viene por última vez a nuestras vidas a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con ella, pues al fin y al cabo somos administradores. Entonces es importante que nosotros nos sintamos dichosos en la medida en que cumplamos aquello que nos corresponde hacer, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita en la primera lectura, mirar la vocación de cada uno dentro de lo que es el plan de salvación de Dios. Entonces, dichoso al que el Señor lo encuentre haciendo lo que debe. Aquí hay unos grados de exigencia que nos va a presentar. Entonces, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Entonces, a veces algunos dicen, no, pecado es pecado. No, hay grados de pecado. O muchos dicen, no, la salvación es una. No, hay grados en el cielo. Y aquí el Señor nos dice, bueno, pues, fíjense que a quien sabe lo que debe de hacer y no lo hace, recibirá muchos azotes. Pero a quien no conoce, quien no sabe, recibirá menos, pero también recibirá azotes. Pero aquel amo encuentre vigilante, preparado, haciendo aquello que debe hacer, entonces el propio amo lo ayudará, le servirá, estará para entrarlo en su banquete. Así que nosotros hoy tenemos que aspirar a ser administradores fieles y responsables.
Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que nos libre de la negligencia, que nos libre del egoísmo, porque muchas veces tenemos el talento, tenemos el don, tenemos la gracia, contamos con todo lo que el Señor nos ha dado, pero no queremos compartirlo, pero decimos que lo haga otro, pero nos quedamos así quizás por el pecado de la pereza o simplemente porque sentimos por qué lo tengo que hacer yo, que el Señor llame a otro, que envíen a otro, que lo haga otro. Pero recordemos que cada uno tenemos un llamado y no tenemos que mirar lo que pasa con los demás, sino cumplir nosotros con la parte que nos toca. Y que cuando finalmente llegue el día de presentarnos ante el Señor, lo hagamos con gozo por haber sido fieles en todo y que podamos decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia, te doy gracias por tu misericordia. He sido un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer, pero sobre todo, queridos hermanos, he hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué hagamos? Respondiendo a la vocación del llamado, confiando en el misterio de Cristo y sobre todo sabiendo que seremos cuestionados según lo que se nos ha dado, que hagamos lo que tengamos que hacer. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. Simplemente por no saber de ti.